Hola, buenas. Mi nombre es Karim Isaac Romo Chávez. Soy egresado de la carrera de Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y hoy vengo a platicarles sobre un poco de mi tema de tesis, que habla sobre una compositora no muy reconocida aún en el estado de Aguascalientes, que se llama María del Refugio Ponce Cuéllar, hermana del gran compositor y reconocido Manuel M. Ponce. Y pues me alegra y me emociona y también me pone un poco nervioso estar aquí porque pues es un tema el cual me gusta mucho y el cual también quisiera difundir para que más personas sepan tanto de la propia cultura del estado como para poder otorgar de cierto prestigio y también no olvidar a aquellos músicos que han quedado olvidados y que tienen una voz y una música que está esperando por ser escuchada. ¿Qué es el ser? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es la realidad? Principio, vida, fin, trascendencia, conciencia. Hola, muy buenas. Mi nombre es Karim Isaac Romo Chávez. Soy egresado de la carrera de Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y hoy quiero presentarles un tema que usé prácticamente para mi tesis, el cual tiene un título largo, pero se los voy a leer. Se titula Aproximación a la vida y obra de la culta y distinguida profesora señorita Cuquita Ponce, del 1880 a 1956. Una aportación a la cultura musical de Aguascalientes en la primera mitad del siglo XX a través de sus composiciones para piano desde su estudio Beethoven. Y bueno, les quiero platicar un poco del tema. Cuquita Ponce, María del Refugio Ponce Cuéllar, mejor conocida como Cuquita Ponce, fue una pianista del siglo XIX-XX, cuyo trayecto es muy particular y especial. Verdaderamente yo no sabía quién era hasta que me aproximé ya con mi asesor, platicando bien con mi asesor, y buscando entre pianistas, músicos a los cuales poder seguirles transcurso, me topé con ella. Y ella es hermana de un músico muy popular de aquí, muy reconocido, y que seguramente ya todos ustedes topan de alguna manera, a Manuel M. Ponce. Prácticamente es como un símbolo particular del estado, ¿no? Sin embargo, pues sabemos un poco de la historia y trayecto que tiene Manuel M. Ponce, ¿no? Un músico muy reconocido, muy galardonado, muy premiado, muy admirado. Y cuando llegué a investigar un poco sobre su familia, y en este caso sobre Cuquita Ponce, me topé con todo lo contrario. Manuel M. Ponce era muy conocido, muy reconocido, pero ella no. Apenas se tienen datos de ella. Y lo que yo busco, o lo que busqué más bien hacer en mi trabajo, fue rescatar y a dar unos pequeños atismos sobre la vida de ella y poder aproximarse más en su música, en su escuela para piano y en ella misma. Y pues bueno, si quieres le puedes. Gracias. Dividí mi tesis en tres capítulos. En el primer capítulo hablo un poco sobre el contexto, ¿no? El contexto en el que crece Cuquita Ponce y que por ende va a terminar afectándola de una o de otra manera. Nos topamos que es un periodo, pues ahora sí que empecé en plena revolución. Le toca un momento bastante inestable que va a ir afectando también mucho la cuestión artística y cultural. Venimos de una música muy, por así decirlo, muy elitizada y comienzan a verse atisbos de cambios hacia justamente lo más popular, la cultura popular, la música del pueblo. Tenemos un realzamiento de las artes igual que va hacia el mismo, hacia la búsqueda de lo mexicano, el cual, pues ahorita mi pregunta fue cuando estuve investigando, ¿verdaderamente Cuquita se vio muy afectada por esto o decidió quedarse con la música con la que ella creció, que toda su adolescencia fue pues prácticamente el porfiriato? Entonces es mucha música de piano, mucha música de salón,
como muy formal, como muy para las élites, por así decirlo. Y bueno, ahorita les responderé un poquito de lo que encontré respecto a lo anterior. En mi capítulo 2, profundicé ya la cuestión de la música en Aguascalientes. Me encontré que Aguascalientes verdaderamente era un estado muy rico musicalmente. Porque aunque no lo parezca, buscando entre archivos, documentos y también entre algunos textos que dejan algunos escritores, por ejemplo, me encontré que había mucha cultura musical aquí en Aguascalientes. Había conciertos en plazas públicas, estaba la Academia de Música que abrió allá por 1886, y el cual buscaban, se apalabraban o se juntaban comúnmente con el Estado para organizar eventos en los cuales se podían presentar. Y era común ver notas en los periódicos de la época que galardonaban mucho a aquellos músicos, ¿no? Y si también veíamos algunos otros periódicos de la época, encontrábamos presentaciones de muchos otros músicos, pianistas, quizá algunos menos reconocidos que otros, que ofrecían conciertos y se presentaban en espacios públicos, pero también que ofrecían clases. Entonces, verdaderamente encontramos un contexto muy musical en Aguascalientes que habría que preguntarse para futuras investigaciones qué pasó, ¿no? ¿Por qué pasamos de una cultura musical como muy establecida o muy presente a algo que ya no es tan comúnmente? Ok, pues parte de lo que pasó en el ambiente musical en Aguascalientes durante el siglo XX, siglo XIX, va a ser lo mismo que se encuentra en la gran parte de varios estados de la región. Va a ser una música con corte europeo, estas músicas tipo danzas, vals, marchas, o música muy romántica. Y como les comentaba, las academias y los espacios de enseñanza iban muy destinados a ello. Verdaderamente, quienes eran capaces de estudiar música, era gente que ya tenía un cierto nivel económico pues establecido, ¿no? Con dinero. Muchas veces eran niños de familias pues muy pudientes. Era muy raro ver a personas de bajos recursos aprender algún instrumento. Y bueno, ahora ya manteniendo un poquito el contexto, ¿quién es Cuquita Ponce? Cuquita Ponce, como les comenté, es hermana de Manuel M. Ponce, músico muy reconocido de aquí. Al adentrarme yo a su vida, me encontré con muy pocas cosas. No tengo mucha información, tanto sobre todo de su infancia, adolescencia, no tengo casi nada. No pude encontrar mucho porque hay un problema en la cuestión del archivo con Manuel M. Ponce. Está repartido en 3 estados, en el Estado de México, en Zacatecas y aquí. Lo bueno, afortunadamente, es que pareciera ser que la gran mayoría se encuentra aquí. Lo poco que sé o que supe a partir de su infancia, ella es mayor que Manuel M. Ponce, y ella y otra de sus hermanas fueron quienes les enseñó a Manuel M. Ponce. Entonces ella fue su tutora. Y total, pasaron algún tiempo, o sea, no pude encontrar nada de su adolescencia, pero ya entrando a su vida adulta, pude encontrarme con varias cosas sobre su trayecto profesional, en el cual encontré que ella tuvo una academia, un estudio de piano más bien, que lo estableció en su propio hogar, donde vivía también con una de las hermanas de Manuel M. Ponce, el cual le puso de nombre como Estudio de Piano Beethoven. En él enseñaba sobre todo a jovencitas, a niñas que estaban interesadas en el aprendizaje del piano. También uno que otro instrumento, pero era principalmente piano, porque Cuquita se enfocó principalmente en tocar ese instrumento. Y bueno, antes de pasar a esto, pues Cuquita
con su estudio de piano y con algunas de sus composiciones que comenzó a hacer, las empezó a publicar. Y con sus publicaciones llegó a tener un cierto renombre aquí en el estado. Si vemos algunos de los recortes de periódico, que incluso tengo algunos aquí para que ustedes los puedan ver, van a ver que pues la galardonan mucho. Hablan de que es una gran compositora, una gran pianista, incluso una gran maestra. Resaltan mucho sus dotes de la enseñanza y también de la composición y de la interpretación. Y pues va a ir agarrando cierta fama y cierta popularidad aquí en el estado, que incluso la va a llevar a presentarse a otros estados de la República, e incluso tengo información de que se fue a dar algunos conciertos en los Estados Unidos. Bueno, en mi capítulo 3, lo que yo hago es rescatar un poco y hablar un poco sobre las notas y partituras. Cuando yo me entré en los archivos de ella, me encontré poco sobre su vida personal, pero me encontré, por otra parte, muchísimas partituras de ella. En el archivo del ICA, llegué a topar con un máximo de 26 partituras en total. Muchas de ellas, algunas repetidas, algunas no, algunas en mejor estado, otras no, unas ya publicadas y otras no. Lo que llego a ver con estas partituras es que tienen como un sentido muy personal. Estas partituras, la gran mayoría de ellas tienen cosas escritas, y cosas escritas, por ejemplo, en el fan de dedicatorias para sus propias alumnas, lo que da a entender que ella tuvo como una relación muy íntima con sus alumnas. Más que alumnas, eran amigas de ella. Y bueno, yo en mi estudio utilicé cierta metodología que se llama la cultura escrita. Con la cultura escrita, lo que buscaba a partir del concepto de Antonio Gómez Castillo es entender los documentos escritos dentro de un contexto social que nos pueda dar a entender, en este caso, cuál era la perspectiva de Cuquita Ponce en las partituras, que son lo que yo más pude conseguir, y también cómo era la perspectiva de los medios, de la prensa, hacia Cuquita Ponce. Como les dije, en las partituras hay muchas escritas, muchas con dedicatorias, incluso hay una que se le dedica a su gato muerto, que falleció. Su gato se llamaba Moni. Entonces, al ver esto tan repetidamente, logro entender que Cuquita ve su arte como algo muy íntimo, muy personal, algo con lo cual incluso desahogarse, con lo cual poder expresarse, y no lo veía tanto como algo muy profesional, vamos. Lo que yo voy es que, si bien tuvo cierto renombre gracias a su música, creo yo que lo que le importaba mucho era más bien expresarse y mostrar ese cariño que tenía hacia las personas, como sus propias alumnas, otros músicos, en sus partituras. Porque incluso llegué a toparme con partituras que parecen estar hechas únicamente para enseñar. Partituras nuevas de ella, en las cuales pone cosas como, esta pieza está creada para tal alumna. Entonces, su amor por la creación va mucho en el sentido también de expresarse, ¿no? Expresarse hacia los suyos. Entonces, para ellas, su arte es muy íntimo. Y si nos vamos a algunas de las notas, sé que aquí no se ven, ahí se les debo, de periódico, como les dije, la galardonan mucho. Hablan de que es muy buena compositora, de que dio conciertos en muchos lados. Sin embargo, hay algo que siempre se va a repetir en la gran mayoría de ellas, y va a ser que siempre la emparejan o la relacionan con Manuel M. Ponce. Porque en la gran mayoría siempre va a estar como la gran compositora María del Refugio Ponce Cuéllar, o Cuquita Ponce, dio un gran concierto con sus alumnas en el teatro Pero es de que la gran María del Refugio Ponce, hermana de Manuel M. Ponce,
E incluso también se transgrede a su propio estudio de piano, en el cual nada más porque no se ve, esta nota en particular habla de como cierta promoción del estudio de piano, en el que, bueno, antes de pasar esto, para que no se me pase, pues vemos que todos los medios relacionan mucho a Cuquita. O sea, es Cuquita, hermana de Manuel M. Ponce. Entonces ella está muy sujeta al renombre de su hermano, y ella lo sabe. Ella sabe que hasta cierto punto, para hacerse un camino en la escena musical, que pues, mayoritariamente está dominado por hombres, tiene que acudir a hacer uso y de este prestigio, de esta relación con Manuel M. Ponce, porque todas las demás notas hablan desde los medios hacia ella, pero el que les señalé, el que está justo en medio, es una promoción de ella, de su propio estudio de piano, y prácticamente habla de pues, que se enseña, que va para jóvenes, para jóvenes chicas que están interesadas en el piano, pero que su estilo de piano es el que se enseña, es el que enseña el mismo Manuel M. Ponce. Entonces, de alguna manera, ella misma se ve orillada para poder transgredir, tanto en su estudio de piano como profesionalmente, acudir al nombre de Manuel, de su propio hermano, a vivir de su sombra. Ah, miren, aquí lo pueden ver más de cerca. Si quieren se los leo, dice: la norma de enseñanza que tiene adaptada la señorita profesora María del Refugio Ponce se distingue de las demás por su fácil comprensión en su preliminar aprendizaje, lo que amerita los rápidos progresos en esta escuela moderna, pues cuenta con el sistema pedagógico de su hermano, el maestro Manuel M. Ponce. Entonces, verdaderamente no es que ella no quisiera, ella pues hasta cierto punto se vio obligada para poder transgredir la música de cierta forma, y lo cual le ayudó. Pudo obtener un nombre y un reconocimiento a nivel estado e incluso a nivel nacional, pero pues bajo el nombre y la sombra de su hermano. Y bueno, de este lado, nada más que sí ya no se ve muy bien, es el reconocimiento que se les daban a algunas de las alumnas que terminaban el curso en el estudio de piano Beethoven. Al ver las partituras, como les dije, muchas tienen escritos y dedicatorias. Por ejemplo, aquí se ven algunas marcas, están en cursivas y pues desgraciadamente aquí no se pueden entender muy bien. Al verlas, la gran mayoría son partituras muy simples, muy fáciles, muy, sin, por así decirlo, mucha complejidad. Sin embargo, esto no desmerita el nivel de un compositor. El hecho de que haga una composición mucho más sencilla no significa que no sea capaz. Incluso si se dan alguna vuelta al archivo y pueden ver algunas de sus composiciones, van a ver que van a ir cambiando. Algunas un poco más complejas, algunas no, pero la gran mayoría va a ser en un estado muy sencillas. Pero yo tengo la teoría y la idea de que mucho de ello, de que las composiciones eran muy básicas, era por lo mismo, porque las composiciones van muy destinadas al aprendizaje de sus alumnos. Entonces su composición, más que responder a un sentido como artístico profesional, responde a un sentido artístico pedagógico. Incluso en algunas podemos ver algunos señalamientos en cuestión de cómo se debe tocar ciertas partes. Y bueno, en varias de estas pues encontramos mucho una predilección por el vals y las marchas. Hay muy pocas variaciones musicales, y con esto podemos conectarlo con lo primero que les había dicho. Todo esto que me encontré lo fui separando por años, desde los 20 a los 30 del siglo XIX. Encontré sobre todo la gran mayoría de partituras en la década de los 30, 40 y 50, que fue en 1956 cuando murió. Pero, pues si vemos y comparamos la gran mayoría de partituras que tiene,
no va a haber grandes cambios, se va a mantener casi siempre en lo mismo. Entonces, su obra se va a mantener como fiel a aquella música con la que probablemente creció, que fue la música del Porfiriato, una música muy de corte europeo. Pese a que hubo muchos cambios y muchos compositores en la música del siglo XIX que velaban por la utilización de instrumentos con más prehispánicos, por ejemplo, para buscar esta identidad mexicana. Por el lado de Cuquita vemos que no, que decidió mantenerse fiel a lo que parecía a ella le gustaba más. Y bueno, eso sería pues, en general mi trabajo, es mi bibliografía. Y pues quisiera decir algunas palabras antes de terminar. Es un tema que ha sido muy poco trabajado, es una persona que ha sido muy poco trabajada. Realmente, en concreto le hemos trabajado 3 personas. Un investigador que ya falleció, que ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero ahí lo tengo. Una chava que está en la... que estudió, creo que gestión cultural, se llama Brigitte Nájera o Nájera. Ella también trabajó con Cuquita Ponce. Lo que ella hizo fue un catálogo de todas sus partituras, acomodándolas por géneros, por años, y también yo me apoyé mucho de su trabajo para poder orientarme en cuestión de sus partituras. Entonces, pues también es darle cierto reconocimiento a ella por tan arduo trabajo. Y pues este trabajo es muy especial para mí porque, no sé, me gusta la idea de poder recuperar a muchos músicos que quedaron olvidados de alguna u otra forma en el pasado, que fueron opacados por otros grandes músicos que, claro, por algo están ahí, pero no significa que aquellos que no tuvieron tanto imagen o tanta voz sean inferiores. Creo que también tienen algo muy especial y que vale la pena poder rescatar. Y sería todo. Gracias. Tu trabajo es una tesis, ¿verdad? Sí. Y ella era zacatecana como Manuel Ponce. Sí, y de hecho, ¿Y por qué se vinieron a Cali? no está muy, ¿cómo se llama? No está muy como aceptado en general, pero de hecho ella decía que no le gustaba tanto Zacatecas, se sentía más aguascalentense. Se identificaba más con el estado y la cultura y la vida de aquí. No sabría responderle bien por qué se mudaron aquí, por qué la familia terminó viniéndose aquí. Pero sí, también es parte importante y una pregunta que también merece mucho la pena poder responder a futuro para poder entender en general, no solo a Manuel, también a ella y a otros músicos que terminaron por hacer lo mismo. Para escuchar sus canciones. De hecho, hay en YouTube, si buscas Cuquita o Cuquita Ponce sobre todo, no viene como María del Refugio, viene más sobre Cuquita Ponce. Hay, no me acuerdo qué universidad hizo algunas interpretaciones de algunas, pero literal son como 8 o 10 canciones, cuando son un montonal de canciones. Entonces, pues sí, también algo que me interesaría poder hacer en un futuro es poder hacer un registro, un archivo sonoro de sus canciones para que puedan escucharla la gente, porque pues muchas de sus partituras son legibles, o sea, se pueden entender y pues valdría mucho hacerlo y pues ojalá pues, busco hacerlo en un futuro, lo haré. ¿Y tu tesina dónde se fue? En la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Cómo se llama? Es que tiene un nombre muy largo, se llama así, está un poco largo, pero Aproximación a la vida y obra de la culta y distinguida profesora señora Cuquita Ponce, una aportación a la cultura musical de Aguascalientes, de primera mitad del siglo XX, a través de sus composiciones para piano, de estudio, Beethoven, Karim y Carlos Romuchado. es mi nombre. Porque
Karim es donde fue la Virgen, allí a visitar a su prima Santa Isabel, aquí el Karim, este es su nombre, ¿no sabías? No lo sabía, pero qué bueno que me dice. No lo sabía, fíjese. Gracias. Karim y Isaac rompe charca. Se aprende igual que el gran lanzador de Aguascalientes, rompe charca. Sí, también me dicen que como el estadio, que como las... falta, ¿no? El de las sillas. Ajá, José me robó. Bueno, pues le agradecemos a Karim por esta... No te vayas, Karim, espera. Por esta charla, por dar su tiempo también a este proyecto. Igual que hace rato le entregamos la tarjeta del agente del sonido. ¿Sí? A partir de ahora ya es un agente del sonido de aquí del mercadito. Y pues bueno, muchas gracias y felicidades. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, ya a partir de este momento va a seguir la parte musical. Pues nada, denos un momento para acomodarnos, ¿sale? Igual aquí está la cafetería por si quieren pasar a tomar los alimentos. Y bueno, les recuerdo que tenemos aquí unas estampitas en este espacio. Si alguien quiere cooperar para el mercado, pues puede tomar una estampita y dejar alguna cooperación, ¿sale? Gracias.